Las Águilas del América salvaron el orgullo y el honor del fútbol mexicano al imponerse en penales, eso sí, al LAFC en el segundo partido de la doble tanda que hubo el miércoles en California, derrotando al LAFC en un partido que tuvo buenos momentos en la primera mitad, pero que acabó decidiéndose, pues eso, en la tanda de penales. Tengo a Kate Castorena y tengo a Jorge Carlos Mercader. Antes de meternos ya a pasarle el bisturí, a meterle el bisturí al partido. Vamos a ver las estadísticas para apoyarnos un poquito más en los números y conocer esta pinturita del encuentro. La posesión fue para el América, que además dobló en remates a LAFC, tuvo más remates a portería también, más pases conseguidos, fue un partido que estuvo bastante disputado para ser técnicamente un amistoso, con 20 faltas y 2 amarillas para el LAFC. Katia, estábamos hablando antes de arrancar a grabar este segmento de cómo nos había parecido de los dos, del Galaxy Chivas y del LAFC América. Este fue el partido más entretenido para el espectador, sobre todo en la primera parte, una primera parte muy dinámica. Sin duda, una primera parte muy dinámica, un partido muy disputado que se dieron en igualdad de circunstancias y ahí es donde se empieza a hablar, por supuesto, después de los partidos, de qué tanto se está cerrando esa brecha entre el fútbol de la Liga MX y la MLS. Digo, este es un partido de exhibición, no va a ser un parámetro, pero sí un poquito medir cómo viene creciendo la liga en Estados Unidos. Estamos hablando que además el AFC es el equipo número 1 en Major League Soccer en este momento, donde se pudo ver esa rotación de elementos y esa primera mitad que fue muy movida fue incluso con el cuadro no titular Correcto. del AFC. Ellos entraron hasta la segunda parte, entonces eso te habla también de esa fortaleza en la profundidad del plantel que cuenta con el equipo de Los Ángeles. Entonces creo que eso fue bueno para los espectadores, sobre todo que entendiendo ya fue el segundo partido de la doble cartelera, era un poco más noche, que ya todos los aficionados con el tráfico de Los Ángeles habían podido llegar a SoFi Stadium. En ese momento ya estaba lleno, era un gran ambiente, entonces me pareció que fue una buena oportunidad y más allá de que era un amistoso, veíamos esa intensidad, esas entradas fuertes. Mamadou Fall se salva de una tarjeta roja porque, bueno, entra esa rivalidad, esa competencia, pensando, más allá de que muchos son distintos jugadores, distintos técnicos, pero lo que había pasado en 2020 cuando el AFC eliminó a la América en la Conca Champions. Sí, se salvó, Mamadou Fall en esa acción en la que primero ve la roja directa, pues de manos de Víctor Rivas, y luego el VAR lo cambia por una amarilla, pero eso fue una buena fotografía de la intensidad con la que se jugó, al menos esa primera parte. Los dos equipos, Jorge Carlos, se guardaron a titulares, no jugó Ochoa, no jugó Henry Martín, por ejemplo. En el caso del LAFC salió Vela en la segunda parte y salió Gareth Bale, y curiosamente el equipo, fruto del resto de que Festival de Cambios, acabó bajando un poco, pero me interesa mucho eso que acaba de mencionar Katia, y que ya se comenta siempre que hay un enfrentamiento entre la Liga MX y la MLS. Como siempre, sobre todo los equipos mexicanos, no pueden evitar mirar por el retrovisor y ver cómo cada vez ese auto de la MLS cada vez se ve más grande, cada vez está más cerca. Y nos vamos a hechos recientes. El actual campeón de Liga de Campeones de CONCACAF, un equipo de MLS, Seattle Sounders. En 3 de las últimas 4 participaciones del América, el conjunto de las Águilas en este torneo es eliminado por equipos del MLS. Entonces, si vemos ese tipo de estadísticas, nos damos cuenta que la distancia ya no solamente es corta, sino que ya es sumamente pareja. Nos guste o no, esta competencia y esta liga ha crecido. Están trayendo figuras importantes. Por ejemplo, ayer que veía que ingresaba de cambio Gareth Bale, que no corre ni por su vida, lo ponen por izquierda, lo ponen por derecha. Él viene de vacaciones a pasarla bien. Me desesperaba ver un futbolista que es de los más rápidos del planeta, o al menos hace algunos años así lo era, trotar con una calma y una tranquilidad que se antojaba jugar golf con él. Y después veía a un conjunto de América que le puso intensidad. Me gustó el caso de Mozumbito, este futbolista llamado Román Martínez, que tuvo buena participación por el costado derecho, que fue de lo más atractivo para las Águilas. Me gustó bastante, Alex. Creo que ha hecho un trabajo muy importante. McCarthy, pues, evidentemente figura, sobre todo en el segundo tiempo, con un par de atajadas interesantes. Yo creo que este conjunto de las Águilas va a levantar en el torneo. Tantos partidos les ha complicado un poco la existencia, pero si físicamente, medianamente se recuperan con lo rápido que va a ser la competencia en México, el conjunto de las Águilas se va a recuperar, porque también el sistema de competencia
consciente a 12 de 18 equipos para avanzar a Liga. Me ha quitado eso, o lo ha sacado, mejor dicho, a relucir antes de que yo pudiera ponerlo sobre la mesa, Katia, el tema de Román Martínez, el bueno de Jorge Carlos. A mí me causó muy buena impresión, detalles técnicos de calidad, ese remate de volea dentro del área que le acaba sacando el arquero del AFC. Se parece mucho a Carlos Vaca, también físicamente. ¿Y qué te parece la posición de Lara, de lateral derecho? Ahora que Jorge Sánchez parece que está más fuera que dentro, Lara jugó prácticamente todo el partido de lateral y Miguel Layún, que arrancó el encuentro, jugó de centrocampista en banda izquierda. Eso también es una pista de por dónde van los tiros del Tan Ortiz si pierde a Jorge Sánchez, ¿no? Sin duda, por lo menos para esto podían servir también estos partidos amistosos, no nada más en el tema de confianza, porque así lo decían los jugadores al término del encuentro. Han tenido una carga muy fuerte en las últimas semanas con los duelos amistosos contra Chelsea, Manchester City, Real Madrid, ahora LAFC, además de los compromisos de Liga MX, los viajes, más de 10,000 millas. Claro que ha sido complicado, y ya viendo lo positivo de estos partidos era precisamente probar algunas otras cosas para que el Tan Ortiz pueda tomar esas decisiones de lo que quiere hacer en los siguientes compromisos de Liga MX, considerando que si se concreta entonces la salida de Jorge Sánchez, es un área que necesita ayuda en ese sentido, ver quién puede jugar por derecha, ya sea Lara, ya sea otros elementos. Entonces era una prioridad para él ver a elementos por ese sector de la derecha. Me gustó el tema de ver la entrada y esos minutos de juego de jugadores jóvenes que decía el Tano, quien conoce, por supuesto, las fuerzas básicas del América, que le da esa oportunidad a jugadores que sabe que están listos y que sabe que le pueden dar para afrontar, no nada más estar en la primera división, sino con un equipo como las Águilas del América. Entonces me gusta que de a poco se pueda ver esa incorporación de estos elementos y que al final dejen buenas sensaciones para, ¿por qué no?, pelear por un lugar, porque si algo tiene este conjunto del América es esa profundidad. Cuando volteamos y vemos que incluso 5 de los futbolistas titulares se quedaron en la Ciudad de México y no jugaron y no vinieron. Veíamos el calendario que le queda ahora al América, y afortunadamente para los futbolistas y también para el Tan Ortiz, Jorge Carlos, solo son partidos ya de Liga. Ya no hay ningún amistoso más, ya no hay ningún cheque más que cobrar, ya se puede trabajar más o menos con tranquilidad. Yo creo que el suspiro de alivio de ayer del Tan Ortiz, cuando vio que se acababa esta gira, lo escucharon hasta en Kuala Lumpur, porque ahora sí, el equipo se puede dedicar a trabajar y a centrarse en la Liga, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con ese calendario tan apretado por el prestigio y los dólares. Evidentemente, el América necesitaba cumplir con las expectativas, compite contra el City, compite contra el Chelsea y compite contra el Real Madrid con ese empate que los americanistas presumen de forma orgullosa y con razón, porque no es cualquier resultado, pero en la Liga compiten con el Mazatlán y compiten con equipos como Querétaro y con los últimos que se encuentran en la tabla general. Entonces, la ventaja de esta competencia es que te da demasiado consentimiento a los equipos que han tenido mediocridad al arranque del torneo, y después con que ligues 3 o 4 victorias o al menos 3 o 4 partidos sin perder, lo más probable es que te metas, porque el 67% de los conjuntos que participan en el fútbol mexicano, el 67% se mete a la fase final. Llámale reclasificación, repesca, repechaje, como quieras. Estás dentro de los últimos lugares para entrar a los playoffs del fútbol mexicano, y es increíble, pero el sistema consciente de esta manera, no de ahora, en los últimos años. Entonces, el América tiene una de las mejores plantillas, sin duda, cuenta con un buen entrenador, porque a veces se nos olvida lo que hizo la temporada pasada el Tan Ortiz, cuando el equipo se encontraba en el último lugar y lo mete de forma directa a la liguilla. Ahora que arranca mal por 4 o 5 partidos, todo el mundo lo tunde. Yo pienso que tienen un entrenador que trabaja bien. Sabía dentro del vestidor que algunos jugadores estaban desesperados porque su mensaje era repetitivo. Eso sentían al menos un par de futbolistas que me lo confesaron, pero también sé que la mayoría jalan con él, van en su barco. Entonces, veremos con el torneo que le queda prácticamente mes y medio en el fútbol mexicano. El América, yo les garantizo, se mete a liguilla. Es lo que pensaba, perdón, de que si ya lo hizo el torneo anterior, donde en la última parte, en la recta final del torneo, impulsó al equipo, los clasificó y de estar abajo se fueron hasta los primeros 4, bueno, puede seguir esa misma fórmula porque, claro, el torneo... Y ahora además con tiempo para trabajar y para centrarse únicamente en eso, en los partidos de Liga. Muy rápidamente, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, Jorge Carlos primero y Katia después.
¿Creéis que el resultado, por mucho que haya sido en una tanda de penales, pero el hecho de ganar, de haber ganado, aunque sea eso, desde el punto de penalti y en la muerte súbita, le quita un poquito de presión al Tan Ortiz, ¿sí o no? Sí, ganar hasta en las canicas siempre suma y creo que el Tan Ortiz necesitaba un poco de oxígeno y ese oxígeno se lo da tanto Óscar Jiménez como las fallas de los futbolistas en los penaltis. Entonces creo yo que una ligera pizca de aire le va a Katia, llegar a sus ¿cómo pulmones. lo percibiste tú en directo, ahí en la propia cancha? Sin duda, como bien dice Jorge Carlos, ganar en lo que sea es ganar y sí se veía un equipo de la América con esas sonrisas, con esa tranquilidad de al menos saber que cerraron de buena manera, con el apoyo de la afición en el estadio, que se fueron felices y festejaban como si hubiera habido un trofeo de por medio y ya regresar a la Ciudad de México con esa tranquilidad, porque si lo comparamos del otro lado, es algo que sí le dolió, por ejemplo, a los futbolistas del LAFC, caso particular, los que terminan fallando, ¿no? Y lo comentaban en sus publicaciones en redes sociales, tanto Cifuentes como Chiqui Palacios. Entonces ahí uno ve que aunque sea un duelo amistoso, bueno, tiene un efecto y en este caso, bueno, las Águilas del América se van con esa tranquilidad y esa confianza de Ganar, regresar. amigos, siempre sienta bien, ¿eh? Y eso lo saben en el América, que ahora por fin, después de acabar con esta gira maratoniana, se pueden dedicar a lo que toca, de verdad, que es la Liga MX.